Hagan el favor de ponerse de pie y vamos a escuchar la santa palabra del Señor. Abran su Biblia en el libro de San Pablo a los Romanos, el capítulo 9, y voy a comenzar a leer del versículo 14 al 18. Siguiendo ahorita sobre los mismos sermones sobre el destino del hombre, sobre la elección, sobre la predestinación, que a veces es un tema muy difícil de abordar, pero al final Dios es el que lo abordó primero, así que podemos entenderlo en Él. Entonces comienzo y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a seguir disfrutando de la bendita palabra del Señor. La semana pasada oímos de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. La soberanía de Dios es lo que estamos mirando y es lo que habla San Pablo aquí en esta carta a los Romanos. Y siguiendo por ahí mismo, sigue hablando el apóstol y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque Él salva a quien ni siquiera tuvo méritos, no tuvo acciones en sí buenas o malas, sino que es Dios el que decide, es Dios el que dirige, es el que orquestea en el escenario de la vida y lo hace como Él quiere, lo hace como Él quiere. Él salva a quien Él quiere. Dice aquí muy clarito que hay injusticia en Dios. ¿Es injusto Dios porque llama a unos porque Él quiere, aunque no haya buenos méritos, dependiendo de sus acciones o méritos? No, dice el apóstol, de ninguna manera no hay injusticia en Dios, porque vemos la soberanía del Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y sigue San Pablo y dice, hablando sobre lo que le dijo Dios a Moisés, que iba a tener misericordia del que Él tuviera misericordia. Es bueno sacar a relucir lo que
le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque en este tiempo, esto se puede ver en Éxodos 33, 19, Moisés quería que Dios le mostrara su gloria. Quería Moisés que Dios le dijera que Él seguía siendo el Dios del pueblo de Israel. Él dice a Moisés ahí, yo quiero conocerte. Si tu mano no está con nosotros, no nos saques de aquí. Pero si está, muéstrame tu gloria. Pone de ejemplo San Pablo esta escritura. El pueblo había pecado, el pueblo se había desviado y Moisés se siente mal, ciertamente como un abandono de Dios. Y por eso él clama al Señor. Y le dice el Señor, nuestro Dios, le dice a Moisés, ¿sabes de qué, Moisés? Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Moisés miraba al pueblo, unos apagados, otros pecando, uno que otro viviendo en justicia. Y le dice el Señor, yo tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo me complazca, de que yo me compadezca. Y claramente le dice el Señor a Moisés, tú deja todo en mis manos, porque yo tengo todo en control. Tú déjalo todo en mis manos. ¿O qué acaso no sabré lo que estoy haciendo? Estoy poniendo de palabras, pero fue lo que le dijo el Señor nuestro Dios a Moisés. Ciertamente, igualmente, Pablo lo entiende porque Pablo está poniendo de ejemplo esta escritura, porque Pablo, como vimos en los anteriores capítulos, en el sermón pasado sobre Moisés, Pablo se siente triste porque el pueblo de Israel, muchos no quieren entender. Pero estamos hablando sobre la soberanía de Dios, que Él a quien quiere bendice, y así de claro está. Y al que no quiere, no bendice. Así de claro. Hermanos, muchas las veces nos encontramos en posiciones similares al que estuvo Pablo, situaciones similares en las que estuvo Moisés, en las que ciertamente a veces nos sentimos algo defraudados, nos sentimos algo heridos de nuestro corazón a nivel de iglesia. Y yo creo que no soy el único, yo creo que muchos hemos pasado por ese pasaje, por ese valle, en el que vemos la situación en la iglesia, la vemos. Y no es la excepción aquí en mi caso, como pastor de aquí de esta iglesia, Tiempo de Dios, en la que me he sentido a veces como, Señor, en realidad estás con nosotros. Como que es un eco acá de mi interior el que sale, un eco, porque en mi corazón sé que Dios está con nosotros. Pero me pregunto yo mismo, como un eco que sale acá en mi interior, ¿estás con nosotros, Señor? Porque han pasado tantas cosas, porque muchos han abandonado la obra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que igualmente Moisés se lo preguntaba. Lo había usado el Señor para sacar al pueblo de Egipto. Ya se encontraba en esas circunstancias. Yo me pongo a pensar y yo le he dicho al Señor, ¿sabes de qué, Señor? Si no estás, mejor deshaz la obra.
mejor desharla si no estás. Pero Señor, si no es así, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y el Señor, sigue adelante. Se me viene la escritura esta. Sigue adelante, que nada te detenga. Que nada te detenga. Nada. Al fin que yo me compadezco de quien yo quiero. Yo me compadezco de quien yo quiero. Y viene paz a mi corazón. Viene paz a mi corazón. Y digo, camino y me lanzo adelante. Yo creo que el clamor del pastor, de un buen dirigente, es de escuchar la voz de Dios. Y jamás ser un estorbo para el pueblo. Jamás será un estorbo. Si no, hay que hacernos a un lado. Pero ciertamente Dios honra. Al final no está en Moisés el decidir quién es quién, sino está en Dios. No está en Pablo, no está en mí, no está en ningún otro pastor, no está en ningún otro dirigente el decidir, sino el que lo decide es Dios. Y eso me basta mucho a mí, eso me dice mucho a mí, eso me da seguridad a mí, eso me da descanso. Porque yo estoy bajo de uno que sabe llevar el control de todas las cosas y es soberano. Es soberano el Señor. Es soberano. Y después suspiro hondo y profundo cuando estoy en oración. Le digo, Señor, gracias, Padre, porque tú te compadeces de quien tú quieres. Aunque me duele acá adentro, porque yo quisiera que nadie se hubiera ido de esta iglesia. Yo quisiera que nadie se hubiera ido. Nadie. Pero Dios sabe. Dios conoce todo. A nivel familiar, mis hermanos, puede pasar también. A nivel familiar. A veces hay incomprensiones. A veces hay dudas, confusiones. Pero que no oímos la Santa Escritura donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué fácil sería, ¿verdad? Y eso se predica en todas las iglesias como si fuera algo mágico. Y no vayan a equivocarse, no es que no tenga fe. Sí tengo fe, soy un hombre de fe. Pero conozco un Dios que Él se compadece de quien Él quiere. Y puede ser que en una familia no se compadezca de algunos. Entonces el pastor Francisco no ama a su familia o a los suyos. Sí los amo con todo mi corazón. Y por eso yo le pido a mi Dios que tenga misericordia del que no está con Él. Qué fácil sería, nada más con creer, y ya todos entraron. Entonces, ¿por qué muchos se pierden? ¿Por qué muchos de los familiares de los que están en el camino, por qué se pierden? Entonces, hace equivocación Dios a la palabra. Es que a veces no entendemos claramente las Santas Escrituras. Él se compadece de quien Él quiere. Yo me pongo a pensar, ¿por qué me llamó a mí el Señor? ¿Porque era muy bueno? ¿Porque era muy malo? No, simplemente el Señor se compadeció de mí. Así, de ese tamaño. Fuimos muchos de familia, 17 hermanos. Y soy uno de los poquitos que seguimos a Dios, pero la mayoría no lo sigue. No quiere a estos momentos. Me pongo a pensar, ¿porque soy bueno? No. Y me pongo a mirar y digo, pero conozco un Dios de misericordia. Y a Él clamo noche y día, y mi Dios lo sabe. Porque tengo un hermano, el más joven de todos, que tiene ya le dio un poquito tiempo de vida.
todo fregado, el riñón, el hígado. Y yo creo que el riñón también, pero el hígado. De tanto vicio. Hemos estado orando por muchos años, por 25 años, bueno, hemos orado siempre por él, pero 25 años muy ajustaditos de estar orando por él, para que Dios tenga misericordia. Y parece que no entiende, y parece que es peor cada vez más. Pero aún sigo confiando en el Señor, y le digo: Señor, ten misericordia, ten misericordia, porque a mí no me llamaste siendo bueno. Yo merecía la muerte como muchos otros, pero Dios tuvo misericordia. Y a ese Dios que conozco le clamo que tenga misericordia de aquel pobre hombre. Que tenga misericordia de aquel pobre hombre. Y confío en mi Dios que va a tener misericordia. Le hemos gritado mucho, le hemos clamado mucho. A veces la humanidad está confusa, pelea con Dios, no comprende. Lo cierto es que el hombre no se puede igualar nunca a Dios. Nunca se puede igualar a Dios en sus decisiones, porque Dios está muy por encima del humano, millones y billones de veces por encima del hombre. Y lo único que hace el hombre cuando se quiere topar al tú por tú con Dios, lo único que cae es frustrado, porque tanteó mal. Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y puede ser que al último momento, aunque haya sido un malvado, al último momento de su vida, Dios tiene misericordia. Y puede ser que uno que llevó una vida más o menos, puede ser que Dios no tuvo misericordia ahí. ¿Es injusto Dios? Dice Pablo, de ninguna manera es injusto. Voy a poner un ejemplo. Hace 9 años, como 9 años, asesinaron a una jovencita aquí en Texas, en uno de los pueblos aquí cercanos a Dallas. Esta jovencita que se llamaba Amy Robinson. Quizá uno de ustedes oyeron lo de esta muchachita, jovencita. Estos dos jóvenes la secuestraron y estuvieron jugando con ella. Y la manera que estuvieron jugando fue aventándole flechas con un arco. Querían matarla. Al final lo lograron, la mataron. Ella estaba algo impedida de su mente, no estaba cabalmente capacitada. Y entonces los juzgaron a estos dos jóvenes. A uno de ellos lo ejecutaron hace 4 o 5 años. Lo ejecutaron a uno de ellos porque le dieron la pena de muerte. De él no sé mucho lo que pasó en sus últimos días. No sé, estando en la cárcel de Huntsville, porque ahí es donde los ejecutan, aquí en Texas. Pero la semana pasada, en el día pasado, se ejecutaron al segundo. Lo ejecutaron. Antes de su ejecución, él comenzó a pedirle perdón a los familiares de la víctima, los cuales fueron a presenciar, ¿verdad?, aquel desenlace. Y el muchacho pues ya todavía joven, le pidió perdón a los familiares, les decía que él estaba en la cárcel y estaba en ese punto ya, pero él era un hombre arrepentido, él se había arrepentido. Si yo quisiera poder volver atrás y no haber hecho eso, pero no puedo, más les pido perdón, porque Dios me ha perdonado y yo soy otro ya. Y los familiares, unos familiares dijeron, no, es mentiroso, solamente está hablando así, pero no está arrepentido y jamás lo voy a perdonar. Y yo me puse a pensar, bendito Dios, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere.
hasta de un matón. Ahora, me preguntarían por qué. Pregúntenselo a Dios. Pero Dios es Dios. Él sabe lo que hace. Pero le concedió el arrepentimiento a ese hombre. Hubo gente que no le creyó. Dijeron, no es sincero. Pero él estaba ya con la inyección que le han clavado, la inyección letal. Ya ni podía hablar. Y estaba diciendo, perdónenme. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Qué hermoso. Porque si no, este servidor ya no existiera. No estuviera aquí enfrente de ustedes hablándoles. Ni ustedes tampoco estarían aquí. Están porque Dios tuvo misericordia de ustedes. Y no tuvieron que hacer mucho. Nada. Simplemente Dios les habló. Dios les llamó. Ese hermoso llamamiento. Y lo hermoso que han permanecido. Lo hermoso que siguen. Que han permanecido. Y yo, con todo mi corazón, yo les animo, mis hermanos, les animo que no echen en balde vacío la bendición que han recibido de parte de Dios. Si los llamó, no fue por sus méritos, ni por sus acciones, sino porque Él quiso llamarlos. En agradecimiento, alábenle. No solamente de palabras, pero alábenle con todo acto de su vida. Denle gloria a Dios. Porque muchos querrán entrar y no podrán, dice el Señor. Nadie viene a mí si mi Padre no les llama. Es el supremo llamamiento de Dios por el cual el hombre se salva. No es por el que quiere, como dice aquí. El hombre no es suficientemente grande e inteligente al modo de Dios para decidir por su salvación. No es porque corres tampoco por tus méritos por que puedes ser salvo. No es por tus méritos, sino porque Dios se compadece de ti. Entonces todo se encierra en la misericordia de Dios, el cual merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Que no quede ninguna pizca en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que Dios es el que ejecuta el destino del hombre, aunque sea difícil de comprenderlo. Tú déjale al Señor todo en sus manos. Él sabrá cómo lo lleva. Él sabrá cómo lo lleva. Solamente descansa como descansó el apóstol Pablo, como descansó Moisés. Qué hermoso es nuestro Dios. Eso me da seguridad de lo soberano que es Él. Y continúa y pone de ejemplo. El apóstol Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué fue levantado Faraón? Para ser arrojado al mar junto con todo su ejército, para que se mostrara la gloria y el poder de Dios, en el cual jugó un papel muy importante Moisés. Muy importante. Entró en el escenario de la vida, en los grandes acontecimientos del pueblo de Israel, de la vida de aquel pueblo. Entró. Y entró Moisés en gloria, por decirlo así, y Faraón en juicio. ¿Por qué? ¿Porque Faraón era bueno o era muy malo? ¿Fue muy malo, por eso se le enjuició?
¿Moisés fue bueno? ¿Por eso fue llamado? ¿Porque era bueno? No, por la misericordia de Dios. Porque tanto como Faraón como Moisés eran asesinos. ¿Era asesino Moisés, pastor? Sí, había asesinado y por eso había huido al desierto. Pero Dios tiene misericordia. Tuvo misericordia de Moisés y por otro lado, juicio para Faraón. Para mostrar su gloria y su honra. Al final, Dios es el de la orquesta. Dios es el que lleva el control sobre todo hombre, sobre toda humanidad. Él es soberano. Y Él es digno de hacer lo que Él quiere porque es soberano. Es soberano. Qué hermoso. Por eso nosotros, mis hermanos, nosotros debemos de estar contentos porque en realidad Dios dice claramente, termina San Pablo en el versículo 18 diciendo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios salva a quien Él quiere y vuelve terco y obstinado, porque eso es lo que quiere decir endurecer, terco y obstinado a otro. Entonces, mis hermanos, ¿dónde quedamos nosotros como hijos de Dios? Hermanos, quedamos en tener confianza en el Señor. Tener confianza sabiendo que Él es soberano y que nosotros somos muy limitados. No podemos hacer mucho, aunque podemos hacer algo, pero no podemos cambiar corazones. Solamente Dios es el que los cambia. Ahora, entonces nos quedaremos sentados porque al final de cuentas Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces no haremos nada. No. Diría San Pablo, no. Tenemos que predicar. Tenemos que vivir la vida recta. Tenemos que vivir la vida recta. Porque nosotros no sabemos de quién se va a compadecer Dios. Nosotros no lo sabemos. Él sí sabe, pero nosotros no. A nosotros nos toca anunciar el hermoso evangelio. Para que salgan a la luz aquellos que no eran pueblo. Para aquellos de los cuales Dios se ha compadecido. Que salgan a la luz. No lo puedo entender, pastor. No me pregunten más. Mi mente no alcanza a captar ni mi corazón. Porque solamente hay un Dios. No hay ningún hombre aquí en la tierra que pueda comprender a Dios. Por eso dice en la Escritura que está muy por encima su palabra y el entendimiento de Él, conforme al humano, muy por encima. Lo cierto es que Dios es misericordia y Dios es compadecido. Y si sabemos eso, mis hermanos, vamos a tener nosotros misericordia como Él nos la ha tenido a nosotros. Y por eso no me canso de decir lo que el Señor siempre me ha dicho a través de este caminar. Francisco, ten compasión, ten misericordia de los demás como yo tuve misericordia contigo. Porque seguimos a un Dios soberano, a un Dios de misericordia, un Dios que se compadece. Y no dejo de pedir por los míos. No dejo de pedir para que Dios se compadezca. Hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Al saber que Dios es soberano, se les reafirma más de que Dios sabe lo que está haciendo. Ustedes solamente confíen en Dios y no se den, sino más bien obedezcan a ese llamado, a esa elección y sean en Cristo compadecidos. Y la mejor manera
de agradecerle a Dios, la mejor manera es con todos tus hechos, en obediencia, en todos sus hechos. Y Dios los va a seguir bendiciendo. Y nuestras oraciones, mis hermanos, serán escuchadas. Descansen en el Señor, que Él tiene control de todo. Como este siervo va aprendiendo, día a día voy aprendiendo. Y entre más voy comprendiendo que todo está bajo control y que Dios sabe lo que Él hace. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y una invitación a todo aquel que todavía no entrega su vida a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Y lo único que tienes que hacer para entrar al hermoso camino de Dios es solamente abrir tu corazón al Señor, a ese llamamiento que te está haciendo, a esa compasión que Dios está mostrando para contigo, y le abras tu corazón al Señor anchamente y te arrepientas de todo corazón de todos tus pecados, adulterio, fornicación, mentira, robo, de todo. Y el Señor que te hace ese llamamiento te va a perdonar sin lugar de dudas y te va a bendecir. Después busca que se te bautice, busca que se ore por ti para que recibas el Espíritu Santo y podrás vivir una vida recta. Así es de que la invitación está para todo aquel que me escucha y que no tiene a Cristo en su corazón. Hoy es el día, hoy es el momento de la salvación. Hermanos, hagan el favor de bajar un momento su cabeza y le doy gracias a Dios porque es inmensamente bueno. Señor Padre, gracias porque eres soberano. Gracias Padre Santísimo porque tú llevas todo en control. Y gracias porque hemos sabido dejar en tus manos, Señor, toda preocupación, toda guianza. Y pido, Padre mío, que al dejar en tus manos, Señor, toda, Señor, nuestra preocupación, nuestra confusión, todo, Señor, Padre, tú traerás a la luz, Padre Santísimo, el nuevo día, el nuevo mañana, Padre Santísimo. Individualmente, como iglesia, como nación, igualmente. Porque una vez más nos damos cuenta, Señor, de que tú eres el que orquestas, Padre Santísimo, en el escenario, Padre mío, de esta vida, Padre mío. Y que tú tienes poder y has tenido poder sobre mandatarios, Señor. Desde los tiempos antiguos hasta los presentes, Señor. Y que todo descanse en ti, Señor. Que no hay nada a la deriva, que no hay nada en confusión, sino que todo lo llevas tú. Y yo te pido, por último, que tengas compasión por todos aquellos, Señor, que están a cargo de la iglesia, Padre mío, de tu iglesia, para que puedan dejar en tus manos todos, Señor. Y Padre, pido una vez más por todos los gobernantes de la tierra, Padre Santísimo. Sí, mi Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por todo, Señor. Y gracias por haber tenido compasión de nosotros, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia. A ti te alabo, a ti te bendigo, ahora y por siempre, Señor. La gloria a ti, Rey. Y todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén, amén y amén.